Hoy presentamos Secretos de los Caballeros Templarios. Hombres vestidos con capas viejas y maltrechas se convirtieron en osados caballeros que se autoproclamaron protectores de los peregrinos que viajaban a Jerusalén desde Jaffa. Las leyendas de los caballeros templarios iniciaron en el año 1095, cuando el Papa Urbano II, en el concilio de Clermont, le habló a cientos de nobles y clérigos franceses sobre el perdón de los pecados ofrecidos a quienes liberaran Jerusalén del paraíso terrenal llamado Canaán, el actual Israel, y de una nueva era para el cristianismo en la que se lograría la destrucción total del enemigo musulmán. Este hecho dio lugar a la Primera Cruzada. Desde Europa llegaron hombres con la convicción de participar en la campaña militar. Principalmente eran campesinos y artesanos sin ninguna preparación militar, pero contra todo pronóstico lograron conquistar Jerusalén en el año 1099 en una batalla que derramó tanta sangre que en la mezquita sobre el templo de Salomón los cadáveres flotaban en ella. Los caballeros fundadores de la orden. La batalla de 1099 permitió levantar el reino cristiano de Jerusalén, lo que produjo una nueva vía de peregrinación desde Europa. Pronto fue necesario que las nuevas rutas que llegaban a la ciudad santa fuesen protegidas de los ataques bandidos. Fue así como en el año 1118 el señor del castillo, Martigny, se presentó ante el patriarca de Jerusalén, Balduino II, acompañado por 8 nobles. Aquellos 8 caballeros se autoproclamaron los protectores de los peregrinos que viajaban a Jerusalén desde Jaffa. Fue en ese momento cuando San Bernardo de Claraval, un gran líder espiritual cristiano, vio en esos hombres un nuevo ejército que podría pelear las batallas del Señor y a la vez ser soldados de Cristo. En ese momento, quitarle la vida a un pagano o no creyente se transformaría en ganar la gloria de Dios. La Orden del Temple. Pasaron 10 años y se creaba la Orden del Temple, con una única misión, la cual consistía en defender a los cristianos. Su estilo de vida era muy peculiar, con un alto compromiso con la fe, y la audacia de sus hombres provocó que miles de jóvenes se fuesen integrando, mientras que paralelamente los nobles de Europa les daban bienes y posesiones, lo que en poco tiempo se transformó en colectas para solventar los gastos de la orden. Gracias a la fe de los miembros, la iglesia le dio protección al temple, haciendo que solo pudiesen ser juzgados en cortes eclesiásticas y que solo respondieran ante sus acciones ante el mismo Papa. En muchos años, la protección de la iglesia le dio un gran poder de respaldo a los caballeros templarios. Sin embargo, la Orden del Temple cayó en desgracia cuando en el siglo XIV Felipe IV de Francia los acusó de herejía, adoración de falsos ídolos, escupir a la cruz y sodomía. La acusación fue realizada ante el Papa Clemente V, lo cual desencadena en una persecución, siendo su principal motivación hacerse de los innumerables tesoros que la Orden del Temple habían reunido. Estos tesoros también le servirían a Felipe IV para cancelar la gran deuda que Francia adquirió con sus miembros a través de préstamos. Fue el 12 de octubre de 1307 cuando las tropas de Felipe IV, amparadas por el mismo Papa, arrastraron al gran maestre de la orden, Jacques de Molay, y aproximadamente unos 60 de sus caballeros. Después de un día, la cantidad de detenidos era de 15.000. Después de casi 4 años, en 1312, Clemente V el Papa disuelve la Orden del Temple y daba permisos a los reinos cristianos para repartirse sus bienes, mientras que Jacques de Molay y algunos de sus caballeros fueron quemados vivos en la hoguera. ¿Los reinos pudieron hacerse con todos los tesoros del temple? Bueno, es aquí donde surge un rumor de que apenas los caballeros templarios descubrieron que serían perseguidos, comenzaron a ocultar los tesoros, que dio pie a una de las leyendas más famosas de la época de la Edad Media. Según la leyenda, con las detenciones del 13 de octubre de 1307, un grupo de caballeros templarios, en el más absoluto secreto, se organizaron
para que se cargaran 18 barcos con numerosos tesoros. Los tesoros ocultos templarios a la fecha aún no están claros. Se dice que existieron documentos, riquezas y reliquias. La Orden del Temple tuvo posesiones en todas las tierras que los llevaron a ser tan poderosos como un rey o un mismo obispo, por lo que no es raro que hicieran documentos exclusivos y secretos, junto con libros y registros únicos. Jacques de Molay intuía la detención de sus tropas, por lo que ordenó quemar numerosos libros, en los que se cree fue quemada la regla de la orden, dejando abierto al pensamiento cualquier historia de carácter prohibido que los templarios realizaran. Las reliquias templarias. Se dice que los templarios atesoraron reliquias extremadamente raras y que a nivel de creencias religiosas marcaron importantes hitos en la historia. Y es así como el investigador Louis Carpentier, quien opina que Hugo de Payens y sus 8 caballeros encontraron objetos sagrados mientras se alojaron en el Palacio de Jerusalén, el antiguo templo de Salomón. El Arca de la Gran Alianza. Entre las reliquias estarían el Arca de la Gran Alianza, un cofre cubierto de oro que fue diseñado y creado por un mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. Esto sucedió aproximadamente un año después del éxodo de la salida del pueblo israelita de Egipto de la mano de Moisés. El arca se dice que fue guardada en el templo de Jerusalén construido por Salomón. El Grial. Entre otras de las posibles reliquias guardadas por los caballeros templarios se encuentra el Grial o el cáliz sagrado, aquel famoso cáliz de la última cena o el cáliz con el que José de Arimatea recogió la sangre del costado de Cristo cuando agonizaba en la cruz. Si bien para muchos historiadores y estudiosos de la Orden del Temple, el famoso cáliz no es nada más que un concepto o una esencia que es llevado a un estado de conciencia o un camino de iniciación que tenía el caballero templario. ¿Dónde están los tesoros ocultos de los templarios? Lo que pudieron ser riquezas, monedas de oro, joyas, reliquias, documentos o saberes antiguos y ocultos, se piensa que el paradero de estos 18 barcos que salieron de La Rochelle llegaron a la abadía de Rosslyn, un monasterio escocés. Si bien la construcción de la abadía de Rosslyn ocurrió un siglo después del fin de la Orden del Temple, la planta de la capilla tiene una arquitectura octagonal muy típica de las construcciones templarias, junto a diferentes figuras que en ella se relacionan a los templarios. Entre otros de los posibles destinos de los fabulosos tesoros que dejó la Orden del Temple, se destacan las Islas Canarias y la zona de Languedoc, una región al sur de Francia. Muy bien amigos, desde ya dejarlos invitados para que se suscriban al canal. Espero les haya gustado este video de los secretos de los caballeros templarios, un video de la Edad Media. Nos vemos en el próximo video, este próximo martes. Estaremos ya con grandes profecías de la historia.